Buen día, hermanos. Como les mencionaba, vamos a estudiar un punto dentro de la teología sistemática que es la claridad de las escrituras. Se utiliza también el término teológico como perspicuidad de las escrituras. Entonces, vamos a ver esta doctrina. Estamos viendo primeramente, repasando, una teología sistemática y por qué es importante la teología. Y esto nos conlleva también a la doctrina de la palabra de Dios para poder tener una correcta teología, para poder adorar correctamente al Señor, para poder vivir en temor a Dios, tenemos que tener una correcta teología. Y para eso debemos tener un correcto entendimiento de la palabra de Dios, ¿no? Entonces debemos ser como cristianos, personas que amen su palabra, porque encontramos a Dios en sus escrituras como tal. Entonces, se estuvo viendo la doctrina de la palabra de Dios, el canon de las escrituras, y estamos en 4 características de las escrituras. Estamos viendo 4 características de las escrituras. ¿Cuál es la primera característica? Es la autoridad de las escrituras, ¿no? Su origen divino, viene de Dios directamente. Dentro de este marco está la inerrancia de las escrituras. Esto significa que la palabra no contiene error y habla verdad acerca de todo tema que está escrito en las escrituras, es verdad, ¿no? Entonces, también tenemos la claridad de las escrituras, el tema que hoy día vamos a ver, la claridad de las escrituras. Tenemos la necesidad de las escrituras y la suficiencia de las escrituras, ¿no? Entonces, estamos viendo estas 4 características como tal, la autoridad, la claridad, la necesidad y la suficiencia de las escrituras, y ahora nos vamos a acercar a el punto 2, que sería la claridad de las escrituras. Entonces, ¿qué podemos ver? Cuando como cristianos nos acercamos a estudiar la palabra de Dios o cuando estamos atentos a la predicación en nuestra iglesia local como tal, pedimos a Dios que nos ilumine para poder tener un correcto entendimiento de su palabra por medio del Espíritu Santo, para poder escuchar, entender y aplicar correctamente lo que el Señor nos está indicando en su palabra. Entonces somos dependientes como cristianos en primer lugar del Espíritu Santo y que nos ayuda y nos capacita para poder entender las gloriosas verdades que están reveladas en su palabra como tal. Entonces, veamos qué significa la doctrina de la claridad de las escrituras, ¿no? ¿Esto qué significa? Afirma que la palabra de Dios y Dios ha hablado de manera clara, ¿no? Que puede ser entendida. La palabra de Dios puede ser entendida, la escritura es comprensible. De eso se trata la claridad de las escrituras o la perspicuidad de las escrituras, que Dios ha hablado claramente y podemos entenderlo. Todo creyente puede entender lo que está escrito en la palabra. Entonces debemos ver lo siguiente, el comprender lo que la palabra enseña no está destinado solo a eruditos, a personas que pueden llegar a estudiar en un seminario, sino a todo creyente. Todo creyente tiene el deber de escudriñar las escrituras. ¿Y por qué? Porque Dios ha dejado su palabra clara, ¿no? Clara, legible, entendible, la podemos entender. Entonces, ahora, ¿a qué nos referimos con la claridad de las escrituras? La Confesión Bautista de Fe, 1689, en el capítulo 1, párrafo 7, dice lo siguiente, y voy a leer esa sección. No todas las cosas contenidas en las escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se ponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta sección de la Confesión Bautista? Nos está diciendo que sí, no todo en la escritura es fácil de entender, hay pasajes que requieren un mayor estudio como tal, pero lo que debemos saber para ser salvos está claramente revelado, claramente legible a través de la palabra, que en toda parte de la escritura podemos comprender el mensaje, en este caso de la salvación, y todo aspecto para vivir una vida de temor a Dios. Entonces, cada aspecto, incluso para vivir una vida como creyentes delante de Dios, está claramente revelado y es explícito en la palabra como tal. Entonces debemos entender esto, que hasta un niño puede comprender el Evangelio. Entonces entendemos que la Biblia
no solamente está destinada para un grupo, en este caso de eruditos, podemos tomar este punto, sino que todo el pueblo de Dios tiene el deber de escudriñar y su mensaje es legible. Me refiero a es claro, es comprensible. Entonces debemos entender esto. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa, las escrituras es algo profundo, solo está destinado para aquellos académicos. O de un lado místico podemos decir, solo personas iluminadas por Dios pueden encontrar los secretos que están en la palabra, ¿no? Tal vez algo de gnosticismo tocar ahí, ¿no? Entonces solo algún ungido especial puede decirnos qué dice la escritura. O del lado católico romano podemos decir, solo el Papa, solo el magisterio puede decirnos qué enseña las escrituras. Cuando entendemos un principio claro que la escritura se explica a sí misma, ¿no? La analogía de la fe, entonces vemos que la palabra se explica a sí misma y la palabra es clara en cuanto a su mensaje. No es un libro el cual trae oscuridad a nuestras vidas, ¿no? Mejor, la palabra es lámpara a nuestros pies, ¿no? Y lumbrera a nuestro camino, como dice en Salmos. Debemos entender que el mensaje es claro en las escrituras y todo cristiano tiene el deber de escudriñar las escrituras como tal. Entonces, en ese sentido vamos a ver algunos puntos al respecto. Primeramente, ¿qué podemos entender? La Biblia frecuentemente afirma su propia claridad, ¿no? Eso es muy importante, que la Biblia misma afirma su propia claridad. Pero vamos a ir estudiando algunos pasajes al respecto. En este caso vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. ¿Qué nos dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16? Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro acá? Dice lo siguiente, versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué nos está diciendo acá el apóstol Pedro? Que debemos reconocer que no toda la Biblia es fácil de entender en primer lugar, pero sería un error pensar también que la mayoría de la Biblia o que la Biblia en general es difícil de entender. No debemos asumir aquello, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento frecuentemente afirman que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden ser entendidas por cualquier creyente, de cualquier edad. Entonces, lo que aquí Pedro usa el término, por ejemplo, son difíciles de entender, tampoco imposibles. Y en cuanto al mensaje, claro, como ya les había mencionado, de todo lo que un creyente necesita para salvación y para su vida práctica, es evidente a lo largo de la escritura como tal, ¿no? Entonces, primeramente nos acercamos a este punto. Lo que estamos viendo, la misma palabra nos menciona que es clara, y eso podemos ver a lo largo de la escritura. Para eso también vamos a tocar un pasaje en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, capítulo 6, de los versículos 6 al 7. Es Moisés hablando al pueblo de Israel. Entonces, en esto vamos a poder ver que se da un mandamiento y una orden de que cada creyente medite en la palabra de Dios, y eso vamos a ver en Deuteronomio capítulo 6. De los versículos 6 al 7, y lo leo en este sentido. Nos dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, hasta ahí vamos a leer para nuestro estudio el día de hoy. ¿Qué se espera? Que todo el pueblo de Israel fuera capaz, en primer lugar, de entender las palabras de la Biblia. Si se les está diciendo que repetirás a tus hijos, hablarás de ella, se está hablando de un mensaje que puede ser legible, puede ser entendible como tal. Entonces, el pueblo de Israel tenía el deber y tenía la capacidad de entender las palabras de la Biblia. También que debían inculcárselas continuamente a sus hijos, debían instruir a los niños como tal. Entonces, miren,
Un niño también puede entender el mensaje de la palabra de Dios. Un niño también puede entender. Entonces, vemos aquí el propósito también de la palabra de Dios para ser predicada a todo creyente, en este caso también creyentes a sus hijos, ¿no? Esta enseñanza no solo consistía solo en la memorización, por ejemplo, ¿no? Sin entendimiento, ¿no? Porque el pueblo de Israel debía hablar las palabras de la Biblia durante sus actividades, de sentarse en casa, vemos ahí también de caminar, irse a la cama, o sea, ¿qué está diciendo acá? En su vida rutinaria tienen que estar meditando en la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Es posible, incluso en este sentido, Dios espera que todo su pueblo sepa y pueda hablar de su palabra. Con la aplicación apropiada podemos ver aquí en la situación ordinaria de la vida, ¿no? Entonces, debe ser un hábito que un creyente escudriñe la Biblia, comprenda la Biblia. En el Salmo 1, yo lo voy a leer para ir ganando tiempo. En el Salmo capítulo 1, de los versículos 1 al 2, ¿qué nos dice la palabra? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino en la ley de Jehová está su delicia. Miren este contraste. Entonces, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Un varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Y qué hace un creyente? En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, cada creyente tiene la capacidad de meditar en la palabra de Dios, tiene la capacidad de entender la palabra de Dios. Entonces, el carácter de la Biblia muestra que puede dar la capacidad de que incluso el sencillo comprenda la palabra. Y para eso voy a leer el Salmo 19, versículo 7. ¿Y qué dice el Salmo 19, versículo 7? Lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que hace sabio al sencillo. Vean acá, muchas veces el sencillo puede ser alguien que incluso es proclive a cometer errores, que fácilmente puede dejarse desviar, pero la palabra de Dios da sabiduría y Él provee de sana sabiduría, como en Santiago también menciona, ¿no? Que pidamos sabiduría a Dios y la vamos a recibir. Entonces, la palabra de Dios es comprensible, es clara, incluso da sabiduría al sencillo, ¿no? Entonces podemos entender esto y eso debe dar un gran aliento para todos los creyentes, que el Señor nos va a capacitar para comprender sus escrituras y eso lo entendemos evidentemente porque somos creyentes, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, podemos y estamos capacitados por su Espíritu para escudriñar y entender la palabra de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos también referencias a esto. Jesús mismo en sus enseñanzas, en sus debates, en sus conversaciones, cuando se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, claramente afirma que estas son claras, ¿no? Incluso cuando las personas no entienden su mensaje, nunca echa a Jesucristo la culpa a, el Antiguo Testamento no es muy claro, o no es muy evidente, o no se explicó de correcta manera. No, mejor siempre señala la dureza de los corazones de sus oyentes, ¿no? Que por la dureza de sus corazones no pueden reconocer el mensaje, no porque la palabra no haya sido clara en el Antiguo Testamento, o no porque las escrituras no sean claras como tal, sino ya está muchas veces, y el pecado impide que uno pueda comprender la palabra correctamente. Entonces, miren, las personas a las cuales Jesús se dirigía del primer siglo distaban muchos años de David, de Moisés, de Abraham como tal, pero el Señor Jesús siempre da por sentado que tales personas del primer siglo, me refiero a sus contemporáneos, pueden leer y entender correctamente las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, siempre va a haber personas que dicen que es muy difícil entender correctamente lo que dice la Biblia y que su enseñanza solo está destinada a un grupo o bien de un lado místico a personas ungidas, podemos decir entre comillas, o simplemente alguien puede decir que eruditos van a llegar a comprender su mensaje, pero debemos recordar que en ninguna parte de los evangelios escuchamos a Jesús diciendo que las escrituras no son claras o que no se las puede entender, ¿no? Entonces, mejor el Señor Jesús resaltó que la escritura es clara y es veraz.
y como les mencionaba hace un momento, que los culpables de una falsa enseñanza son las personas que tergiversaron las escrituras o no aceptaron lo que estaba escrito, ¿no? Entonces, siempre Jesús hacía afirmaciones, podemos ver eso a lo largo de los evangelios. No han leído, les decía a sus contemporáneos, incluso a muchos escribas y fariseos, o no han leído en las escrituras, ¿no? O erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, ¿no? Entonces, la responsabilidad de no entender correctamente la Biblia estaba en la dureza de los corazones de sus oyentes en muchos casos. Entonces, también podemos ver esto en las epístolas del Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? ¿A quiénes han sido escritas las epístolas del Nuevo Testamento? A iglesias, ¿no? Pablo, por ejemplo, menciona en 1 Corintios 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, o en Gálatas 1:2 a las iglesias de Galacia, o en Filipenses 1:1 a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos, ¿no? Entonces estoy tocando estos pasajes para entender lo siguiente, que Pablo da por sentado que sus oyentes van a entender lo que él les escribe y les anima a que hagan circular incluso sus cartas. En Colosenses capítulo 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces aquí vemos cómo circulaban incluso las cartas en el tiempo de la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Muchas veces, simplemente cuando uno se acerca a estudiar la epístola a los romanos o, no sé, Efesios, uno dice, esto puede llegar a cometer ese error de pensar, esto solo algunos eruditos lo van a poder estudiar. Y no es así. Miren los destinatarios. Por eso es importante entender quiénes eran los destinatarios de la epístola a los romanos, por así decirlo. La iglesia que estaba en Roma, creyentes como tal, no tenían un título académico, muchos de ellos no tenían una especialización, ¿no? Y no que sea malo estudiar, es bueno estudiar de manera académica, incluso formarse para comprender la palabra de Dios, pero debemos recordar que eso no debe ser un impedimento, que los destinatarios eran el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, y aquí no estamos hablando de una edad específica, como hemos visto en Deuteronomio, tenían los padres la instrucción de afirmar la palabra de Dios a sus hijos. Entonces entendemos que todos acá, al igual que los destinatarios de las epístolas en este caso, porque los destinatarios era todo el pueblo, todos los creyentes, en ese sentido debemos entender que la palabra es dada por Dios para todo creyente, de toda edad, en este sentido también. Entonces, y vemos lo siguiente, no debemos pensar que comprender la Biblia de alguna manera era más fácil para los creyentes del primer siglo que para nosotros, no. Estamos en una situación muy similar. Es importante darnos cuenta de que en muchos de los casos, por ejemplo, las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a creyentes gentiles, ¿no? Gentiles, ¿a qué nos referimos? Que no pertenecían al pueblo judío, que no pertenecían al pueblo de Israel. ¿Y eso qué significa? Que los gentiles no estaban relacionados con las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿no? Eso es muy importante porque el pueblo judío sí estaba relacionado con las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero el pueblo gentil no así, ¿no? E incluso podemos ver dentro del pueblo judío que muchos del pueblo judío como tal, no hablaban ya el hebreo, ¿no? Por eso conocemos la traducción Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego. Entonces, miren acá, muchos de los que escuchaban, aún siendo judíos, no conocían el hebreo en su momento, ¿no? Y en este caso, muchos gentiles en su momento no estaban relacionados con la enseñanza del Antiguo Testamento. Claro que se los instruyó y ellos tenían el deber de ser instruidos en la palabra. A lo que me refiero es que la realidad de la iglesia primitiva y cómo se predicó la palabra, incluso vemos aquí el Nuevo Testamento, cómo tenía como destinatarios a los creyentes, tanto judíos como gentiles, en la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, entendemos esto. Entonces, la palabra misma muestra que es clara, ¿no? Como tal, muestra que es legible, que se puede entender. Otro punto que podemos ver es el siguiente: las cualidades morales y espirituales necesarias para una comprensión correcta de las Escrituras.
cualidades morales y espirituales. Entonces, ¿qué nos dice la palabra al respecto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Entonces, podemos ver tal vez primero los Corintios, capítulo 2, el 14. Voy a buscar primero los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Es Pablo a los Corintios. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Y acá lo leo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vamos a leer ese pasaje. No estamos haciendo un estudio de esa porción específicamente, sino hacemos referencia a lo siguiente también, ¿no? Entonces, la Biblia es clara, pero muchos incrédulos, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no son del Señor, están velados los ojos ante las Escrituras, ¿no? No pueden entender la palabra de Dios. Todo creyente que ha sido salvado por gracia puede comprender el mensaje. Por ejemplo, para un incrédulo el mensaje del Evangelio va a ser locura, como acá dice, ¿no? Insensatez para el mundo, pero obviamente sabiduría y poder de Dios, Cristo Jesús. Entonces vemos la diferencia y vemos que el Señor capacita a los creyentes para poder entender correctamente la palabra de Dios. Entonces, aunque los autores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia en sí misma está escrita con claridad, también afirman que no la podrán entender correctamente los que no están dispuestos a recibir sus enseñanzas. Eso estamos viendo. Entonces, debemos entender, como les decía, un incrédulo no arrepentido no podrá comprender correctamente las enseñanzas de la palabra de Dios porque moralmente está caído. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, los incrédulos, debido a su pecaminosidad y en error, pueden llegar a negar la existencia de Dios y desechar la autoridad de las Escrituras. Y entonces vienen con ese preconcepto y desechan toda enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, como les dije, están velados como tal, no pueden ver claramente lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, ¿quiénes pueden entender la Biblia? Pueden entender la palabra de Dios todos, incluso no creyentes que se acercan con sinceridad en busca de salvación. Y obviamente esto viene producto del mover del Espíritu Santo trayendo al incrédulo a salvación como tal. Y también a los creyentes que buscan vivir una vida en santidad, glorificar, ser conformados a la imagen de Dios, ¿no? Buscan la ayuda de Dios para poder entender. Entonces debemos entender que en ambos casos es el Espíritu Santo el que obra, ¿no? En todo sentido, en el incrédulo para que esta persona pase de muerte a vida y pueda llegar a salvación y pueda comprender el mensaje del Evangelio, ¿no? Porque de otra manera, como les dije, este mensaje es locura para los incrédulos. Entonces debemos entrar en el punto 3 ya a la definición de la claridad de las Escrituras. Estamos viendo esta enseñanza, la claridad de las Escrituras, la perspicuidad, se usa también ese término de las Escrituras. Entonces, ¿qué nos dice? Que la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para nuestra salvación y para nuestra vida y crecimiento como cristianos están expresadas claramente en la palabra de Dios, claramente. Entonces, no tenemos excusa alguna para no estudiar la palabra, escuchar la palabra. Tenemos mejor el deber como cristianos. No está lejos de nosotros como para decir, no podemos entender este mensaje. Dios ha hablado, Dios se ha revelado. Miren, muchos buscan en otro lugar escuchar la palabra de Dios, tal vez en algún vidente o en algún falso profeta, cuando tenemos aquí las Escrituras y están claras, ¿no? Son evidentes a todo creyente. La claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que leen, ¿no? Buscando la ayuda de Dios y están dispuestos a recibir la enseñanza de la palabra. Entonces debemos preguntarnos aquí, ¿por qué algunos entienden mal la Biblia también, ¿no? Porque hay tergiversaciones, hay falsos maestros, hay quienes se oponen a la verdad. ¿Por qué? Porque algunos entienden mal la vida. Entonces, durante la vida de Jesús, sus propios discípulos incluso muchas veces no lograban comprender lo que el Señor Jesús les decía, ¿no? Y en muchos casos era por la dureza de sus corazones. Entonces también la iglesia primitiva
Hubo creyentes que no entendieron ni estuvieron de acuerdo respecto a alguna enseñanza del Antiguo Testamento o en cuanto a las cartas o las enseñanzas de las cartas. La iglesia primitiva incluso muchas veces tenía confusión respecto a algunos temas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, tocando un ejemplo del Concilio de Jerusalén en Hechos 15, ¿no? Sobre cómo deben ser recibidos los gentiles, ¿no? Si se deben circuncidar, si no se deben circuncidar, se tocó todo el tema ahí, ¿no? Y se afirmó al final de cómo la salvación es solamente por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley, como Pablo lo explicaba. Pero en muchos de procedencia judía había esa tensión, no entendieron correctamente esta enseñanza de la salvación por la fe en su momento. Entonces podemos ver ese aspecto incluso en la iglesia primitiva. Entonces, vemos esto, todo esto se evidencia en los frecuentes asuntos doctrinales y éticos que tuvieron que ser corregidos por las epístolas en el Nuevo Testamento. Si se dan cuenta, muchas veces la enseñanza del Nuevo Testamento, las epístolas incluso, vienen en respuesta a alguna falsa enseñanza que estaba circulando en una iglesia en particular. Entonces viene en corrección también en muchos casos. Entonces podemos ver eso, que incluso ya en la iglesia primitiva había quienes tergiversaban las enseñanzas, ¿no? En toda la historia de la iglesia, los desacuerdos doctrinales incluso han sido muchos. Si vemos a lo largo de la historia de la iglesia, hubo muchos desacuerdos doctrinales también. Entonces, con el fin de ayudar a las personas a evitar cometer errores al interpretar la Biblia, muchos académicos o profesores bíblicos en este sentido han desarrollado principios de interpretación. Ahí vemos por qué es importante la hermenéutica en este caso. Se le llama hermenéutica a estos principios de interpretación. Entonces, ¿qué vemos? La palabra es clara, sí, pero por el pecado incluso del ser humano es cuando se llega a tergiversar la palabra de Dios como tal. Incluso puede ser hasta en ese sentido, es un aspecto no tanto intelectual, incluso es moral. En ese sentido podemos afirmar que uno llega a tergiversar las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso hay personas, lamentablemente, que pueden leer un pasaje y buscan. Toco un ejemplo, ¿no? En este caso podemos hablar del tema de la homosexualidad. Hay personas que están tan cegadas en su pecado, en este pecado de la homosexualidad, por así decirlo, que buscan dar la vuelta a algunos pasajes o forzar algunos pasajes para que se acomoden de acuerdo a sus concupiscencias, a sus maldades, por así decirlo. Entonces, vemos también que no solamente el tergiversar la Biblia no solamente está relacionado en un aspecto intelectual, sino incluso moral. Y por eso es bueno que entendamos correctamente los principios hermenéuticos, la hermenéutica como tal, como creyentes. Entonces, son estos principios para interpretar correctamente la palabra de Dios. Dentro de estos términos se entiende también la palabra exégesis, ¿no? La exégesis es cuando uno aplica estos principios de la hermenéutica y empieza a explicar un pasaje bíblico, ¿no? Eso es muy importante dentro del campo de la hermenéutica, también hacer una correcta exégesis, ¿no? Explicar correctamente una porción de la palabra de Dios, y para eso se necesita conocer el autor, los destinatarios, el contexto cultural, en qué tiempo fue escrito, en qué fecha fue escrito. Entonces es muy importante para que no empecemos a alegorizar lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Entonces es bueno entender aquello. Hay principios de interpretación. Si bien necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder entender la Biblia, también debemos entender que hay principios para leer la palabra de Dios, ¿no? Como les mencionaba hace un momento. Entonces, ¿qué podemos ver? La historia nos recuerda que la doctrina de la claridad de la Biblia no implica ni sugiere que todos los creyentes concordarán respecto a todas las enseñanzas de la Biblia. También es bueno entender esto. Pero debemos entender lo siguiente. Miren, incluso entre iglesias confesionales sí hay diferencias. Podemos ver alguna diferencia entre presbiterianos, bautistas. Sí podemos ver que hay diferencias, pero debemos entender que siempre el problema está en nosotros y no en la Biblia. La Biblia es clara, la Biblia es evidente. Somos nosotros los que estamos interpretando las escrituras como tal. Y obviamente, como les dije, cuando ya seamos glorificados, cuando estemos en su presencia, no va a haber pecado alguno y vamos a entender correctamente la palabra de Dios en ese sentido. Entonces, continuemos. Afirmamos que todas las enseñanzas de la Biblia son claras y se pueden entender, pero también
reconocemos que las personas a menudo, debido a sus limitaciones y pecado, entienden mal lo que está escrito claramente en las Escrituras, ¿no? Entonces somos nosotros los que, por nuestras limitaciones, por el pecado, no comprendemos muchas veces correctamente lo que está escrito, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos esto en la manera práctica? ¿Cómo aplicamos esta doctrina de la claridad de las Escrituras cuando hay pasajes difíciles de entender en la Biblia? ¿Qué hacemos en ese momento, no? Algún debate siempre va a surgir, por ejemplo, algún tema sobre el bautismo, sobre la predestinación, el gobierno de la iglesia, entre creyentes, entre diferentes profesiones de fe. Bueno, en diferentes confesiones de fe podemos ver tal vez este punto a tratar, pero como les dije, debemos ver los siguientes puntos. ¿Qué hacemos ante estos aspectos? Por un lado, podemos ver que podemos estar buscando hacer afirmaciones donde la Biblia misma guarda silencio. Debemos entender, cuando hay un tema de debate respecto a algún tema en particular, cualquiera sea este tema, entonces debemos ver que tal vez la Biblia guarda silencio en ese aspecto de nuestras vidas, ¿no? No sé, ahorita toco un ejemplo. ¿Hay extraterrestres? Alguien puede llegarse a preguntar, ¿no? Entonces, ahí tal vez, si no encontramos una enseñanza explícita en las Escrituras y guarda silencio la palabra de Dios, nosotros debemos también guardar silencio. Tomo por un ejemplo nomás este aspecto. Hay muchos aspectos sobre este punto en los cuales podemos meditar, ¿no? Entonces, en estos casos donde la Biblia guarda silencio, debemos estar más dispuestos a reconocer que Dios nos ha dado la respuesta, que Dios no nos ha dado, perdón, la respuesta a nuestra búsqueda, ¿no? Hay muchos casos que el Señor no puso explícitamente en su palabra, ¿no? Como tal. Entonces, debemos entender que esa es una de las razones también y debemos tener ese punto como en humildad. Otro punto, cuando hay un tema de disputa entre creyentes, podemos ver lo siguiente: es posible que hayamos cometido errores también en nuestra interpretación, ¿no? No solamente que todo es un misterio, sino que nosotros podemos estar errados al interpretar un tema en particular, ¿no? Entonces podemos estar errados. Esto puede deberse a una incorrecta información que hemos recibido, ¿no? O que hemos obtenido al momento de interpretar inexactamente o incompletamente un pasaje. También debemos entender aquello. O que hay una deficiencia personal en nuestra parte, esto debido al pecado, ¿no? También debemos entender que no solamente es la parte intelectual. Por un lado puede ser que no hayamos entendido bien la oración, el contexto, sí, pero por otra parte también, como les dije hace un momento, puede ser por alguna deficiencia espiritual, puede estar el orgullo de por medio, la codicia, falta de fe, incredulidad, ¿no? Egoísmo, ¿no? Entonces el pecado. También puede ser porque no estamos dedicando suficiente tiempo a leer y escudriñar la Biblia, ¿no? Y no estamos teniendo un tiempo de oración en ese aspecto, ¿no? Entonces debemos ver esos dos aspectos cuando nos enfrentamos a un pasaje que nos puede llegar a ser complicado, ¿no? Puede ser porque no estamos entendiendo correctamente, no estamos aplicando bien la hermenéutica, o también un aspecto moral por el cual debemos arrepentirnos y pedir al Señor nos ayude para vivir en santidad y entender correctamente su palabra. Entonces, pero en ningún caso tenemos la autoridad para decir que la Biblia no es clara o que la Biblia no se entiende, por así decirlo, ¿no? Sino la Biblia es totalmente clara. Somos nosotros, como les dije, en nuestras limitaciones, que no entendemos correctamente en muchos casos la Escritura. Entonces, debemos también entender lo siguiente, que en ningún caso debemos pensar que los desacuerdos persistentes, por ejemplo, sobre algún tema en toda la historia de la iglesia, quieren decir que no podemos llegar a una conclusión correcta sobre este tema por nosotros mismos. ¿A qué se va también este punto? A mencionar que nosotros debemos estar convencidos en todo, ¿no? No podemos decir, toco un ejemplo, ¿no? Como la doctrina del bautismo es tan debatida en muchos círculos protestantes, prefiero no tener una convicción al respecto, ¿no?
No, realmente si amamos la palabra, vamos a buscar estar convencidos en todo, incluso en cada doctrina, ¿no? Porque hay muchas personas que opinan eso, ¿no? Tanto tiempo se ha discutido acerca de la doctrina de la predestinación, entonces dejémoslo ahí, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para tener, no sé, para llegar a una conclusión o para tener una convicción respecto a ese tema? No, no es así, no es así. Obviamente podemos ver a lo largo de la historia, han habido varios debates doctrinales, hay cosas que son herejía, las cuales debemos desechar completamente, entonces, pero incluso en estos temas debemos llegar a estar convencidos, debemos llegar a tener convicción acerca de cada doctrina de la palabra de Dios. Entonces, si en nuestra vida surge una genuina inquietud respecto a algún tema, como les mencionaba, debemos pedir ayuda a Dios y entonces acudir a la Biblia, investigarla, escudriñarla con toda nuestra capacidad, creyendo que Dios obviamente nos va a capacitar para poder entender los pasajes correctamente. Entonces, esto debe alentar una vez más a los creyentes a estudiar la Biblia diariamente y con gran anhelo. Nunca debemos dar por sentado por ejemplo, que solo los académicos o solo los que llegan a entender el griego y el hebreo, o pastores o eruditos bíblicos pueden entender correctamente la Biblia. No debemos pensar que la Biblia está destinada solamente a este grupo de personas, pero también debemos entender que es bueno, una vez más afirmo, es bueno formarse. Si alguien se forma en un seminario o teológicamente, no es malo, sino es productivo. Mejor evidencia en estas personas que un amor por el Señor, ¿no? Como tal. Pero una vez más, ¿por qué menciono esto? Porque recordemos que incluso los creyentes, los creyentes del Antiguo Testamento, y en este caso también los de la iglesia primitiva, en muchos casos se puede evidenciar que ya habían perdido su idioma como vernáculo, o sea, su idioma de origen. Incluso podemos ver, como les mencionaba hace un momento, que los contemporáneos de Jesús, muchos de ellos ya habían sido helenizados, ¿no? Hablaban griego como tal, en muchos de los casos. Por ese sentido también ellos no entendían bien el hebreo y tuvieron que acudir a traducciones como la Septuaginta. Se mencionó eso hace un momento, pero ¿a qué me voy con esto? Ellos en muchos casos también no tenían un conocimiento del hebreo. Entonces, por eso se menciona que todo cristiano tiene el deber de estudiar la palabra, aún no tenga el conocimiento del griego, específicamente del hebreo, cosas provechosas, ¿no? Pero esa no es un impedimento y no es una excusa para que un creyente escudriñe la palabra de Dios. Entonces, vemos esto, nunca los creyentes no deben dejar solamente el estudiar la palabra a los académicos por un lado, ¿no? Debemos estudiar la Biblia continuamente, todos los días. Vemos una vez más que sí, han habido muchos aspectos en los cuales han habido desacuerdos doctrinales a lo largo de la historia de la iglesia, sí, pero no debemos olvidar que también en toda la historia de la iglesia ha habido una sorprendente cantidad de acuerdo doctrinal, hay una unidad doctrinal a lo largo de las generaciones. Eso también es importante entender que Dios preserva su palabra y su palabra es clara en todo, a través de todo tipo de personas, en toda generación hemos podido ver aquello, que Dios siempre tenía un pueblo, un remanente a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces entendemos que ha habido una unidad doctrinal también, y eso podemos ver a donde quiera que uno viaje, vaya, puede entender que hay creyentes genuinos que van a llegar a las mismas conclusiones que nosotros hemos llegado. ¿Por qué? Porque están siendo guiadas por el Espíritu Santo, porque han sido salvadas por la gracia de Dios, y vamos a entender que hay esa unidad como tal, y hay una unidad doctrinal también. Entonces, debemos ver esto. Estas personas a lo largo de toda generación y en todo lugar han estado también escudriñando la palabra de Dios, la cual es clara y es evidente. Finalmente, entonces, podemos llegar a pensar y concluir cuál es la función de los eruditos, ¿no? De aquellos académicos que estudian la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es clara, es evidente, necesitamos eruditos, pastores que se preparen. Si la palabra es clara, alguien puede llegar a pensar de la siguiente manera. Y sí necesitamos el papel y la tarea de aquellos académicos y eruditos, sobre todo. ¿Por qué? En primer punto, porque cumplen la función de maestros dentro de la iglesia, ¿no? Como tal. Necesitamos maestros y la Biblia manda que obviamente existan maestros que estén preparados para enseñar también la palabra de Dios. Ese es un primer punto. Un segundo punto también es
para que estos eruditos y académicos puedan explorar nuevos horizontes, por así decirlo, de comprensión de lo que la Biblia misma enseña. ¿A qué me voy con esto? En su tiempo, tal vez en la iglesia primitiva, podemos tocar tal vez temas similares, pero no estaban luchando con el aborto o con la ideología de género, ¿no? Entonces, hay diferentes etapas dentro de la historia de la iglesia donde eruditos, donde personas capacitadas deben estudiar las escrituras para dar respuesta a diferentes temas que se van presentando a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces debemos entender aquello, ¿no? En ese momento tal vez no conocían la eutanasia como tal, el término, entonces uno tiene que ver, en este caso, contemporáneamente, cómo respondemos a ciertos temas a tratar dentro de nuestra sociedad, ¿no? En ese aspecto, no sé, me imagino ahorita tocar hasta temas políticos, ¿no? Como el capitalismo, el socialismo, entonces siempre va a haber temas que profundizar a la luz de la palabra revelada de Dios, ¿no? Con eso no estamos diciendo que la palabra cambia, la palabra es permanente, es evidente. Nosotros somos los que escudriñamos las escrituras y damos respuesta a diferentes temas a tocar a lo largo de la historia como tal, ¿no? Entonces, es bueno este punto también. Otro punto es también que los eruditos tienen la función de defender las enseñanzas de la Biblia correctamente contra ataques de pseudo eruditos, ¿no? De falsos eruditos que pueden llegar, porque hay cada erudito, ¿no? Que puede llegar a negar la inerrancia y la infalibilidad de las escrituras, ¿no? Pueden llegar a decir, ah, no, la Biblia contiene errores, ah, no, tales milagros no ocurrieron, y empiezan a atacar la escritura. Entonces, para eso incluso muchos eruditos tienen que estar preparados para responder con tecnicismos a estas personas que así lo requieren como tal, ¿no? En algún momento. Y eso, pero tampoco impide que todo creyente responda, ¿no? Todo creyente está capacitado por el Espíritu Santo en su momento para responder contra falsa enseñanza, ¿no? Entonces, también vemos esto, ¿no? Ayudan, ¿no? Suplementan el estudio de la Biblia para el beneficio de la iglesia. Ese es otro punto. Nutren, ¿no? Muchas veces se puede explicar, los eruditos o alguien entendido en la palabra, que conoce bien el contexto histórico, gramatical, nos va a poder explicar correctamente incluso una porción. Podemos llegar a entender hasta su contexto. Ah, a esto se refería este pasaje. Sí, ilustra, sí ayuda a que podamos entender de mejor manera la escritura. Así es que también los eruditos tienen un lugar al momento de estudiar y escudriñar las escrituras, pero una vez más debemos recordar, la palabra es clara, no está limitada solamente a un grupo de personas, sino todo creyente tiene el deber de estudiar la palabra y el Espíritu Santo va a guiar y va a iluminar a un creyente para poder comprender su mensaje. Entonces, en nuestras conclusiones, ¿qué podemos ver? Primeramente debemos dar gracias a Dios por su palabra. Tenemos su escritura, debemos dar gracias a Dios por su palabra. Y debemos entender también que el Evangelio puede ser entendido tanto por un niño como por un erudito, ¿no? El Evangelio está ahí, la salvación en Cristo Jesús. Somos pecadores, Cristo murió por los pecados de todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre y va a volver por los suyos. El mensaje es evidente, es claro como tal. Entonces, también entender que cada creyente en quien mora el Espíritu Santo es capacitado por Dios para comprender las escrituras. Cuando empecemos nuestro estudio bíblico debemos pedir y orar a Dios que nos dé la capacidad de entender lo que estamos leyendo en ese sentido. Entonces, estudiemos las escrituras, reconociendo que sus enseñanzas son claras. La Biblia y sus enseñanzas permanecen para todo creyente, sin importar el tiempo en que éste haya vivido, su nacionalidad o su estatus social, no importa, es clara la palabra, es evidente como tal su mensaje. La palabra de Dios es veraz, su mensaje es claro. Entonces, como una vez más, en nuestras conclusiones enfatizamos, el estudiar las escrituras no solamente es un deber de eruditos, sino de todo creyente como tal. Y en ese sentido agradezcamos a Dios que tenemos la Biblia en nuestro idioma vernáculo, ¿no? En nuestro idioma de origen. Tenemos en español la Biblia como tal. Estudiemos y obedezcamos la enseñanza de las Escrituras, porque no todo creyente tuvo toda la palabra revelada en su idioma vernáculo, en su idioma nativo, por así decirlo. No todo creyente en las Escrituras tuvo eso. Entonces tenemos un gran privilegio. En la Edad Media, por ejemplo, solo tenían la versión de Jerónimo en latín como tal, ¿no? Entonces, ahora
gracias a Dios, miren, podemos tener la palabra en nuestro propio idioma. Y una vez más, voy a leer Deuteronomio 6, del 6 al 7, recordando lo que hemos estado aprendiendo el día de hoy. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Debe ser, meditar en la palabra de Dios debe ser un aspecto rutinario en nuestras vidas. Su palabra es evidente, su palabra es clara, su mensaje es claro para poderlo también aplicar a nuestras vidas, nos capacita para llegar al mensaje de salvación. Demos gracias a Dios por su palabra y en este caso por la doctrina de la claridad de las Escrituras como tal.